Bendiciones en Cristo nuestro Señor, queridos hermanos. Continúo en orden contestando este comentario que dice: la sucesión no es tema de salvación, ¿cómo no quieres que se rían? Queridos hermanos, nadie se está riendo porque segunda de Pedro 3:3 dice que vendrán burladores. No me gusta reírme ni que se rían de mí. Aquí la cuestión es, ¿acaso la sucesión va por un lado y la salvación por el otro? ¿Será que sí? Para ser salvos se requiere primero nacer del agua y del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu, del cual es el bautismo, no entra en los reinos de los cielos. Pero para saber quién me puede bautizar, necesito entender la sucesión apostólica. Si no entiendo la sucesión apostólica, voy a creer que cualquiera se autonombra y me puede bautizar. Otro, la Eucaristía. Dice Jesús: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Pero ¿quién me puede dar a mí la Eucaristía? Si no entiendo el tema de sucesión apostólica, voy a creer que cualquiera se puede autonombrar, partir el pan, dar jugo de uva y crear la Santa Cena. Entonces, queridos hermanos, por un lado va la salvación, por otro lado la sucesión apostólica no. Todo tiene que ver una cosa con la otra. Veamos un poco lo que es la salvación. Ya se los había dicho: nacer del agua y del Espíritu, estar en comunión con nuestro Señor. Y dice nuestro Señor en Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que Él va llamando a la salvación. No existe ningún versículo que diga que alguien se pueda salir de la iglesia o se salga de la iglesia por el pecado de otro o por el pecado propio y siga siendo cristiano y le siga perteneciendo a Cristo y partícipe de la salvación. No existe por ningún lado. Ahora, ¿qué tiene que ver con la sucesión apostólica? En el Antiguo Testamento, ¿cómo era la sucesión? Por medio de los hijos. Dile a Aarón y a sus hijos que serán mis sacerdotes, dice número 18:7. Por ser hijo es que se llegaba a ser sacerdote. En el Nuevo Testamento es por ser hijo, pero no en la carne, sino en la fe. Recuerden que los apóstoles, los discípulos, en Marcos 3:13 en adelante, fueron llamados apóstoles. Por eso la iglesia de Dios es apostólica. En Hechos 13, del 1 al 3, nombran por medio de la imposición de manos a Pablo, que ya se le había impuesto a través de Ananías, se le había impuesto manos para que fuera sanado, y para que pudiera ver y para que recibiera el Espíritu Santo. Pero en Hechos del 1 al 3 empieza la misión de Pablo. Como nuevo misionero de la iglesia, le impusieron las manos. Asimismo, Pablo, ya en segunda de Timoteo, puede nombrar por imposición de manos a Timoteo, ¿sí? Pero Pablo es apóstol, Timoteo es obispo, que todos sabemos, protestantes y católicos, que Timoteo es obispo, porque en 1 Timoteo 3:1 dice: el que anhela obispado, y le están enviando la carta a Timoteo. Pero en Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, apóstoles de Cristo. Esto es para que entendamos que los apóstoles son los obispos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Timoteo es obispo, pero Pablo dice: Pablo y Timoteo, apóstoles de Cristo. Ahora, queridos hermanos, ¿por qué hijos? Recuerden lo que dice 1 Corintios 4:14 en adelante. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo, como a mis propios hijos, pues los amo. Pues aunque ustedes, como cristianos, tengan 10,000 instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Entonces, no tienen muchos instructores, padres pocos, padre de ustedes soy yo. Por eso es que a nuestros líderes, a nuestros obispos y presbíteros le llamamos padres, pero no padre carnal, sino padre en la fe. Lo reitera San Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1 en adelante, que dice: Pablo, apóstol de Jesús y enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús. Dice: saluda al querido hijo Timoteo.
Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Entonces, el Antiguo Testamento era mediante ser hijo, pero en la carne, y en el Nuevo Testamento la sucesión es siendo hijo en la fe. ¿Sí? En la fe. Entonces, los apóstoles nombran obispos, como Tito. En Tito 1:7 dice, porque el obispo como administrador de Dios. Pero en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, o sea, toda una isla o provincia o lo que conocemos como departamento. Por eso es que en cada departamento tenemos un obispo. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que terminases de hacer lo que faltases y nombrases presbíteros en cada iglesia, en cada comunidad. Por eso en cada comunidad hasta el día de hoy tenemos a un presbítero, que es un curita, un sacerdote, que por cariño les decimos padre en la fe. Ahora, el segundo fundamento que debemos tener en cuenta de la sucesión apostólica, que parte todo del Antiguo Testamento. Recuerden que la iglesia no puede estar separado, el Antiguo Testamento por aquí y el Nuevo por acá. ¿Sí? Todo como que es una sola unidad y tiene una consecución todo con todo. En el Antiguo Testamento también era por medio de la imposición de las manos. Por eso, como por ejemplo en Números 27:18, es donde Dios envía a Moisés a imponerle manos a Josué, su sucesor. Y en el Nuevo Testamento lo mismo, es por medio de la imposición de manos del presbiteriado, como dice 1 Timoteo 4:14. Por eso cuando yo estoy en un debate con un pastor de cualquier denominación de las de 100,000 que hay en el mundo, yo le pregunto, ¿y a ti quién te impuso las manos? Entonces él me va a decir que fue fulanito. No, no es fulanito, es el presbiteriado el que impone manos. ¿Sí? O me va a decir, no, es que Dios mismo me nombró. Dios no nombra él mismo. Él hace un llamado y la voluntad de Dios es que él nos llama, pero luego deja que le imponga manos el presbiteriado. Como el apóstol Pablo. En Hechos 9:4, Dios lo llamó y luego le dijo, o sea, Jesús le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y después le dijo, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y ya después el colegio apostólico le impuso manos. Entonces la imposición de manos es el único medio de nombramiento ministerial dentro de la iglesia. Pero no es que me ponga manos Luis, me impone manos Roberto, no, el presbiteriado. ¿Sí? Ahora, no es que dentro de la unidad de la iglesia yo me crea más que los demás. ¿Saben ustedes por qué hay más de 100,000 iglesias protestantes en el mundo? Por el orgullo, por la arrogancia, por la envidia. Es que mi pastor, yo creo que enseño más que él, entonces mejor armo mi grupito aparte. Y por eso se multiplican las sectas por todo lado. Porque todo el mundo cree saber más que su líder, que su pastor. En la iglesia de Dios es diferente. Y hay un versículo que nos lo enseña muy claro en la preparación. Está en Lucas 6:40, que dice así. Dice, ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. Entonces, aquí está el diácono. En mi caso nos estamos formando para diáconos. Los diáconos estamos instruidos por los presbíteros. Los presbíteros nos están enseñando a ser diáconos porque ellos en su época ya fueron diáconos. Cuando nos graduemos, llegaremos a ser diáconos formados por los presbíteros. Pero hay diáconos en transición que se están formando para presbíteros. Cuando se gradúe, llegará a ser presbítero, no más que ahí. Ahora, si eres presbítero y quieres llegar a ser obispo, los obispos te forman, te instruyen dentro de la unidad de la iglesia y a lo máximo llegarás a ser obispo. Sí, obispo. Recuerden que hay varias líneas, obispo, arzobispo, cardenal, el mismo papa, todos son obispos, pastores de la iglesia de Dios. Bendiciones
y hasta la próxima. Dios los bendiga enormemente.